Hemos leído el pasaje del Salmo 78 y en los versículos 7 y 8 vamos a estar meditando el día de hoy, y el tema, pues ahí ustedes pueden observar, y es que el Evangelio, y estamos seguros que así es, así lo creemos, el Evangelio es una esperanza para la familia. Nosotros creemos eso, creemos y confiamos que así es. Cada que nos enteramos o cada que alguien tiene la confianza de compartirnos alguna necesidad, o cuando alguien está enfermo, normalmente cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, siempre les decimos a las personas: confía en el Señor. Más de una vez yo lo he escuchado. Cuando alguien comparte una necesidad, la respuesta nuestra es: confía en el Señor. Ahora, estas no son palabras santurronas o palabras mágicas. No, realmente estas son palabras de fe, son la voz de la fe. ¿Por qué? Porque creemos así. Tenemos la fe, tenemos la esperanza que el Señor obrará milagrosamente en esa necesidad que alguien está viviendo, está pasando. ¿Por qué creemos eso, hermanos? Porque tú y yo estamos convencidos que Dios es real, que su presencia está aquí. Tenemos la fe, por ejemplo, que nuestro destino en el cielo es real. Dios ha prometido eso. Dios prometió eso. ¿Y por qué creemos eso, hermanos? Porque sabemos que Cristo es real. Él vino a este mundo, y cuando Él nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, eso es real y yo lo creo. Y también tenemos la esperanza de que nuestros hijos creerán en Dios, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios y tiene obviamente el poder para transformar los corazones. Eso hace el Evangelio, hermanos, transforma, cambia nuestra vida, cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de ser, porque eso hace el Evangelio. También tenemos la esperanza que mañana será otro día en el que podamos comenzar de nuevo. Si tal vez hemos vivido una semana complicada, tenemos la esperanza que mañana será otro día. Esa es la fe que tenemos, hermanos. Tenemos la esperanza también que cuando nos vamos a dormir, despertaremos. Y les decía a unas personas en esta semana, también platicaba con algunas familias y les comentaba eso mismo. Tenemos tanta fe que ponemos nuestra alarma, ¿sí? Porque creemos que mañana vamos a despertar. Ahora, ¿cómo sabes tú que mañana vas a despertar? Yo no lo sé, porque mi vida está en las manos de Dios. Pero yo tengo la fe, tengo la seguridad de que mañana voy a despertar, porque mi vida está en las manos de Dios. Por eso yo creo eso. La esperanza es algo que queremos que pase. Eso es esperanza. Yo quiero que pase y espero que pase eso. Por eso se le llama esperanza, porque yo estoy esperando que suceda eso, pero que ahora mismo tal vez no es una realidad. Pero yo espero que suceda. Pero tengo la fe entonces de que eso va a pasar. Por eso nosotros decimos que el Evangelio es una esperanza para la familia, para nuestros hijos, para el compañero de trabajo, para el amigo. Esa es la fe que tenemos. Ahora, ¿por qué decimos que el Evangelio es esperanza, hermanos? Porque Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, él dijo lo siguiente: que el Evangelio es poder de Dios. Por eso yo creo eso, que el Evangelio es una esperanza. Ahora, nosotros, ¿qué debemos hacer ante esto que escuchamos, el Evangelio del Señor? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente somos llamados a compartir esta esperanza, a compartir esta fe a aquellos que tal vez todavía no tienen esta fe. Yo soy llamado a compartir el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál crees tú que será el resultado de compartir el Evangelio del Señor? ¿Cuál será el efecto de compartir la palabra de Dios? En primer lugar, el versículo que hemos leído dice ahí, versículo 7, a fin que pongan en Dios su confianza. Así el salmista nos dice, el resultado de compartir la palabra de Dios es que traerá
fe, confianza en aquella persona que escucha el mensaje de salvación. Por eso la palabra del Señor es muy clara cuando dice, a fin de que pongan en Dios su confianza, su fe. Eso es, hermanos, el resultado de compartir la palabra de Dios. Ahora, es importante también mencionar que hoy en día nuestra cultura se busca desterrar de la mente de las personas de que Dios no existe, que es un invento de la religión. Dios no es real, eso es lo que se enseña, es lo que se pregona, que la fe de que Dios es real es un invento. Pues no podemos comprobar si en verdad Dios existe. Si no lo puedes comprobar, entonces no es real. ¿Cómo tú puedes creer en eso? Eso es lo que nos enseñan hoy. Algunos han llegado al punto de decir lo siguiente, que la gente menos favorecida y que no tienen estudios son los que se creen este cuento mágico de la existencia de un Dios. Es lo que se ha llegado a decir. Estaba viendo un video de un pastor, el pastor Sproul, y él contaba en una ocasión que tuvo una plática con Carl Sagan, un famoso astrónomo muy reconocido. Hablaron sobre el tema del Big Bang, sobre el origen del universo, y entonces en esta plática Carl Sagan dice que él afirmó de hecho lo siguiente: podemos volver, dice él, al primer nanosegundo antes del Big Bang, decía él, y todo ese camino de regreso. Y entonces el pastor le dice, ¿y por qué solo hasta allí? O sea, ¿por qué solo podría regresar a ese punto? Y entonces Carl Sagan responde, es que no sentimos la necesidad de volver antes de eso. Y entonces el pastor le responde, no hay duda de que algo más fuerte grita antes de ese tiempo. Y entonces él replica eso y le dice, si eres un científico, por el amor de Dios, tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué el Big Bang? ¿Por qué pasó el Big Bang? ¿Qué había antes del Big Bang? Y entonces él se quedó sin respuesta a esas preguntas. Y nosotros lo sabemos. Porque lo que hay antes de eso es el principio. Y ese principio es Dios. ¿Sí? Porque así lo creemos. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, dice Juan 1:1. En el principio estaba Dios. Pero hoy en día se busca erradicar la creencia de este Dios por todos los medios. ¿Qué dice la Biblia al respecto, hermanos? Romanos 1:19 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él la ha dado a conocer. Ahora, ¿de qué manera Dios se ha dado a conocer? A través de su creación. Dice el versículo 20 de este mismo pasaje, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así es que no tienen excusa para no conocer a Dios. Toda persona puede conocer a Dios. Nada más sal y ves tú la creación. Puedes ver el sol, la luna, las estrellas y todo lo que Dios ha creado. Por eso el salmista David, al ver todo eso, él expresó lo siguiente en el Salmo 8:1. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué es? ¿Qué somos? Y ante esa pregunta el salmista responde, bueno, somos polvo, que nuestros días pasan como un pensamiento. Somos como la flor del campo, que en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida, como una neblina que pronto está y desaparece. Por eso mencionábamos acerca de nuestra condición, de que tenemos tanta fe, pensando que mañana vamos a despertar.
pero yo no sé si eso va a suceder. Sin embargo, tengo la fe de que mi vida está en las manos del Señor, y pase lo que pase, mi vida está en las manos del Señor. Entonces, hermanos, el objetivo de poder compartir esta fe es para que las personas pongan su fe en Dios, que Dios es real, que su presencia nos acompaña todos los días. Es eso, hermanos. Pero ¿saben cuál es el efecto negativo de no creer en Dios? De no confiar en Él, de no poner nuestra esperanza en Dios. El efecto negativo es que hoy más que nunca se vive una serie de cosas como el estrés y la depresión. Todo eso es resultado, hermanos, de que no estamos confiando del todo en el Señor. No estamos descansando en Él. Eso es un efecto negativo. Pero ¿qué más nos dice el pasaje? Dice el versículo 7, que no solamente van a confiar en el Señor, sino para que no se olviden de las obras de Dios. ¿Y qué son las obras de Dios? Los milagros que Dios ha hecho, amados hermanos. Dios es poderoso, es hacedor de milagros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos eso? Nos emocionamos, nos maravillamos y decimos, ¡wow! Dios es poderoso. Pero después pasa el tiempo y nos olvidamos de lo que Dios hizo con nosotros en algún momento de nuestra vida. Somos prontos para olvidarnos de lo que Dios hace. Cuando nosotros revisamos el pasaje, encontramos que Israel pronto se olvidó de las maravillas de Dios, de los milagros que Dios había hecho en Egipto, de cómo abrió el mar rojo, dice la Escritura. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Leemos ahí en el versículo 32 de este pasaje 78 de este salmo, que dice que no dieron crédito a sus maravillas. O sea, no creyeron en el Señor. Amados hermanos, hoy somos llamados a compartir la fe a otras personas para que también ellos puedan creer en Dios, en sus obras, en sus maravillas. Ese es el llamado del Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado que esto traerá de compartir el Evangelio? El primer resultado es que las personas confiarán en Dios, creerán en Él. Ellos van a creer en el Señor. El segundo efecto, el segundo resultado es que estas personas serán fieles al Señor. Habrá fidelidad en ellos. Dice el versículo 8 de este pasaje, entonces no serán obstinados o contumaces, dice la Reina Valera, ¿verdad? Obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Y es que así es el corazón del ser humano, hermanos. Muchas veces queremos hacer, escuché hace alguna ocasión que alguien dijo, es que tú quieres hacer tu santa voluntad. Y cierto, o sea, queremos hacer nuestra santa voluntad. No sé si sea tan santa, pero sí queremos hacer nuestra voluntad, ¿sí? Nuestro corazón es obstinado. Entonces el resultado o el efecto de compartir el Evangelio a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, es que ellos no solamente van a creer en Dios, no solamente van a poner su confianza en Él, sino que serán fieles, con un corazón dispuesto a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero estarás de acuerdo que muchas veces como creyentes en Jesucristo luchamos todo el tiempo en hacer esto que el Señor nos dice. Luchamos, tenemos una lucha. ¿Y cuál es esta lucha, hermanos? No siempre obedecemos a Dios. ¿O hay alguien aquí que pueda afirmar y asegurar que sí ha sido un fiel obediente a Dios? No, estamos de acuerdo con eso. No siempre obedecemos a Dios. Siempre buscamos hacer nuestra propia voluntad. Nuestro corazón es obstinado. Eso es lo que sucede, hermanos. Sabemos, obviamente, por la palabra, lo que es hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y obviamente nuestra fe no siempre es firme. Nuestra fe no siempre es firme. Dudamos del Señor. Mateo nos cuenta de que cuando Jesús resucitó, algunos de sus discípulos dudaron que Jesús realmente era quien decía ser. Cuando lo vieron, dice, algunos adoraron a Jesús, algunos dijeron sí es Jesús, pero otros dudaron. Y esa es la realidad de nuestra fe, hermanos. Estamos luchando con ello.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad que tenemos? Bueno, el Señor demanda de cada uno de nosotros fidelidad. Y la fidelidad lo aprendemos del Señor. La fidelidad lo aprendemos de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 nos dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse. Dice, no puede negar quién es Él. Dios es fiel. Y esto es una realidad, porque cada uno de nosotros siempre está en la posibilidad de ser infiel al Señor. Sin embargo, Dios jamás será infiel. Él permanece fiel. Y sobre la base de esta fidelidad, amados hermanos, sobre el fundamento de esta fidelidad está la confiabilidad de sus promesas. ¿Sí? Porque Él es fiel, yo puedo confiar que sus promesas son fieles. Es decir, sus promesas se van a cumplir porque Dios es fiel. O sea, si Dios ha prometido cuidar de cada uno de nosotros, su palabra se cumple. ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste comprobar eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, realmente Dios está cuidando de mí? Tenemos sin duda muchas historias en las que podemos decir y afirmar, Dios cuida de nosotros. Lo hemos visto, lo hemos vivido, porque Dios cumple su palabra. Y esa es la base, hermanos. Confiamos en Dios porque Dios es fiel y sus promesas se habrán de cumplir. Y esta fidelidad de Dios es el fundamento del Evangelio y es la raíz del Evangelio. O sea, si Dios ha prometido que nos va a salvar, yo te aseguro que eso es cierto y eso va a suceder porque Dios es fiel. Y además, si Él ha prometido que Él va a regresar, también te aseguro que así será. Dios va a volver. Él prometió que se iba, pero que iba a volver. Y sin duda se va a cumplir. Él regresará por su iglesia. Entonces yo quiero concluir hablando en este mes estuvimos hablando sobre la familia y la importancia de compartir el Evangelio a las nuevas generaciones. Es importante, amados hermanos, poder transmitir esta fe a aquellos que vienen tras nosotros. Nuestra condición caída muchas veces nos hace dudar de Dios. Muchas veces nos hace dudar de su existencia, de su presencia en nuestras vidas, de su poder. Y muchas veces hemos llegado al punto de cuestionar la fidelidad de Dios. Así que podríamos pensar que no somos mejores que el pueblo de Israel. He escuchado cómo muchas personas dicen, yo no entiendo cómo el pueblo de Israel dudó del poder de Dios y ellos vieron con sus propios ojos los milagros y señales que Dios hizo. Yo no entiendo cómo el pueblo pudo dudar. Bueno, no somos tan distantes de ellos, nos parecemos mucho. Porque yo te aseguro que si yo hubiese estado entre la multitud ese día que pidieron que Jesús fuese crucificado, también yo hubiese gritado lo mismo. Sí, o habrá alguien aquí que diga, no, yo no hubiera gritado lo mismo. Lo dudo, porque nuestro corazón siempre busca aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Porque podrán pasar los tiempos, los años, pero el corazón de las personas no cambiarán a menos que Dios tenga misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso Pablo lo dijo en 1 de Timoteo 1:15. Dice, la declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarlo, dice él. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. O sea, Pablo, cuando él habló del pecado y de los pecadores, él dijo, bueno, el Señor vino a este mundo para salvar a los pecadores y de todos los criminales que puedan existir y existirán. Yo soy el peor de todos ellos. Bueno, yo no puedo ser, y ni siquiera le llego a los talones a Pablo. Entonces significa que soy también un gran pecador. Ahora, si yo soy un gran pecador, ¿será que Dios me perdona? Sí,
Pues su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona nuestros pecados. Jesús tuvo misericordia de nosotros, de ti, de mí. Él tuvo misericordia de nosotros, nos dio vida. Cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Por lo tanto, sin esa gracia yo no sería nada, ni nadie. Por eso Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si yo estoy parado aquí frente a ustedes, no porque me considere el más santo de todos, no, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y si tú estás hoy aquí sentado, es por la misericordia misma de Dios, porque Dios ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos el regalo de la vida eterna, tú puedes confiar en Dios. Y de hecho somos llamados a serle fiel a Dios. Pero si aún no tienes este regalo de la vida eterna, yo te invito a que creas en Jesús. Y la palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio que predicamos, el Evangelio que pregonamos, es una esperanza para la familia, es una esperanza para los amigos, es una esperanza para todos aquellos que creen en Jesús. Porque eso es el Evangelio, una esperanza. ¿Y por qué decimos que es una esperanza? Porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso. Así es que este salmo termina entonces diciendo: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Por eso nosotros debemos enseñar la palabra. Sin embargo, como sabemos, Israel falló en esta encomienda. Israel falló en el llamado que Dios le hizo. Israel fue desobediente a Dios. Y lo hemos dicho más de una vez. Hubo alguien que obedeció, que fue obediente hasta la muerte y cumplió lo que Israel no pudo cumplir, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Voluntariamente se ofreció para que nosotros hoy podamos disfrutar de los beneficios de esta salvación tan grande que la palabra del Señor nos ha comunicado. Eso es el Evangelio, hermanos. Cristo es el Evangelio. Tú puedes creer en Él, tú puedes confiar en Él. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la promesa fiel del Evangelio. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Amado Señor, tú conoces nuestro corazón. Muchas veces nosotros luchamos diariamente con aquellas cosas, Señor, que no podemos entender o comprender, pero estamos confiados y además estamos seguros, Señor, que tu Evangelio es poder de Dios. Ayúdanos a cada día a creer en ti. Aumentanos la fe, así como los discípulos te dijeron, Señor. Aumentanos la fe. Queremos creer, queremos confiar cada día más en ti. En medio, Señor, de este mundo convulsionado, de este mundo, Señor, que cada día vemos, Señor, que se aleja de ti. Ayúdanos, Padre amado, a permanecer fieles a ti por la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Te rogamos esto, en el nombre de Jesús oramos. Amén.